¿el vehículo eléctrico avanza pero lo hace de forma adecuada? Parece ser que no, sobre todo si tenemos en cuenta los datos que conocemos cada día, las previsiones que se hacen y la desigualdad que existe entre sectores. Hoy abordamos la actualidad del vehículo eléctrico en nuestro país con empresas especializadas en la moto eléctrica, el coche eléctrico y además de conocer de primera mano y datos y previsiones por parte de la consultora MSI. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, hoy abordamos el vehículo eléctrico, hablamos mucho aquí en Ruta 2025 sobre el vehículo eléctrico, sobre las infraestructuras, sobre cómo se va avanzando. Seguimos diciendo que estamos a la cola de Europa en cuanto a infraestructuras, en cuanto a puntos de recarga, y hoy lo vamos a abordar desde dos puntos de vista, desde el mundo de la moto, de las dos ruedas, la moto eléctrica, y desde el punto del coche eléctrico, además de conocer, como hemos dicho, los datos que nos facilitan continuamente desde la consultora MSI, importantes para saber cómo avanza el mercado en todos los sentidos. Hoy, como decimos, más centrados en el vehículo eléctrico. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. José Manuel López, director comercial de MSI, Sistemas de Inteligencia de Mercado. José Manuel, bienvenido otra vez. La verdad es que si tenemos que tirar de datos, qué mejor, ¿no?, que MSI para decirnos, para contarnos cómo avanza. Hoy vamos a abordar el vehículo eléctrico. No sé si los datos que estáis generando crean buenas expectativas o no. La verdad que sí que en coches la expectativa es buena, es un crecimiento un poquito más ralentizado de lo que cabía esperar, porque la cultura eléctrica al cliente particular, sobre todo, pues poco a poco hay que irsela inculcando. Es verdad que, por ejemplo, la hibridación sí que es verdad que sí que está teniendo más éxito en el coche, el híbrido puro o el híbrido enchufable también. Pero bueno, poco a poco la gente ya va entrando en el vehículo eléctrico. Moto hemos tenido muchos años buenos, sobre todo después de la pandemia. Sí es verdad que ahora el mercado se ha frenado un poco, sobre todo el de particular, es donde hay que trabajar más, ¿no? Que la gente coja confianza en esa moto eléctrica y que sobre todo que es una moto que tiene toda la autonomía suficiente, es muy funcional también para poder ir al trabajo cada día. Y encima, pues eso, no tienes atascos y cumple con todo lo que es la normativa de emisiones. Vamos a abordar un poco en profundidad estos temas, tanto el de la moto como el del coche eléctrico, porque para eso contamos además hoy con dos representantes de empresas que no es por nada, pero es que viven el día a día con el vehículo eléctrico. Nuestro siguiente invitado, Emilio Froján, que es CEO de Belka Motor. Motos eléctricas. Emilio, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Bueno, a ver, decíamos, claro, si traemos a compañías de motos, por lo menos alguna que esté empujando mucho y que le vaya más o menos bien, por lo menos. En Belka ¿podemos decir que os va bien en el mundo de la moto eléctrica? A ver, yo soy de los que se alegran cuando le va bien a todos. Bueno, nosotros también. Entonces, nosotros venimos de un 2023 donde el mercado de motos eléctricas en canal particular ha caído casi un 30% y nosotros hemos crecido más de un 50%. Por lo tanto, a nosotros sí que nos está yendo bien, pero estamos viendo el mercado con una cierta preocupación. Hablaremos un poco de eso porque, claro, es verdad que yo creo que uno de los datos más preocupantes que se ha dado al cierre de este 2023 ha sido esa caída que comentas de la moto eléctrica, que es verdad que todavía el vehículo eléctrico le está costando un poco introducirse en el mercado, sobre todo en nuestro país, pero por alguna razón le augurábamos un mejor rendimiento a la moto eléctrica y esa caída yo creo que nos ha pillado desprevenidos a todos. Hablaremos un poquito de ello porque es curioso, ¿verdad? Que sobre todo que los datos que nos das, que crecéis tanto y en cambio el sector ha caído un montón. Nuestro tercer invitado de hoy, relacionado con el coche eléctrico en esta ocasión, Javier Sánchez Valdivia, que es director de postventa y red de Smart España. Javier, bienvenido. Buenos días, Chema. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Bueno, un placer. A ver, vamos a hablar de Smart. Smart fue de las primeras marcas en involucrarse en el vehículo eléctrico con el Smart eléctrico, que por cierto, tuve ocasión de probarlo y me encantaba ese coche eléctrico. Ahora el mercado va a trompicones, podemos decir. Hablamos también con Smart, hemos querido teneros en el programa, digamos, como empresa que fabrica directamente en China, que se están haciendo los dueños y señores del vehículo eléctrico, con la cantidad de marcas que van ahí o que están llegando ya a nuestro mercado. Smart está consolidada, pero ahora con un producto, hay que recordar que Smart se fabricaba en Alemania, el primer Smart eléctrico, ahora todo se fabrica en China, pero a pesar de todo, seguís evolucionando bien, seguís apostando fuerte por el vehículo eléctrico. Pues efectivamente empezamos con el icono, ¿no? Como te decía entre bastidores, Smart cumple 25 años, nada menos este año. Mucha gente no lo sabe, pero fuimos una de las primeras marcas en transformarnos en una marca 100% eléctrica. Llevamos 14 años fabricando coches eléctricos, así que más o menos un poco sabemos de lo que va la película, ¿no? Pero sí es verdad que, como decía José Manuel, pues estamos a la cola en esas cifras. Y, hombre, yo siempre creo que lo bueno es que solamente podemos mejorar, ¿no? Solamente podemos tirar para arriba, así que sí. Y con respecto al tema de la fabricación, efectivamente, pues como igual que tenemos un teléfono, ¿no?, que está diseñado en California y fabricado en China, pues nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Juntamos lo mejor de dos mundos, como bien dice mi jefe Alberto, y bueno, pues tenemos un producto diseñado por Mercedes-Benz y fabricado en China, ¿no? Bueno, pues a ver, que es verdad que, no sé, José Manuel, me refiero ya, bueno, a todos, ¿no? Antes hablábamos un producto que venía de China, espérate, ¿no? Pero es que ahora lo que viene de China, claro, es que de alguna forma les hemos enseñado. O sea, lo que tú comentas, son productos diseñados y desarrollados en California, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, pero que luego se va a la producción a China, por lo que sea. Que muchos lo sabemos, ¿no? Pero por lo que sea, se van a China, pero claro, se van con un producto, ya le dicen, no, me tienes que fabricar esto y de esta manera. Vale, déjame que lo aprenda, que ya luego yo fabricaré los míos propios con la calidad que me muestras del tuyo. Entonces, es lo que nos está pasando, que está llegando mucho vehículo a a Europa concretamente y sobre todo a nuestro país, con unas calidades que no se pensaba. Oye, con todo esto que hablamos, con todos estos datos que reflejamos, ¿qué nos espera para este 2024? Porque claro, vosotros ya vais avanzando, ya vais adelantando datos o vais haciendo consultas sobre el desarrollo del año. El coche eléctrico sí que es verdad que está creciendo a niveles del 40-50% cada año. Lo que pasa que es verdad que sigue con ese 5% de cuota en España. Yo creo que una de las cosas fundamentales que le afecta también a la motocicleta es los planes MOVES, ¿no?, que deberían ser más ambiciosos, deberían ser más sencillos de gestionar por parte del distribuidor y por parte de la persona compradora, ¿no? Luego otra cosa, tienen que ser más ambiciosos también con el tema de cargadores, que seguro que luego nos lo vas a sacar. Y hemos visto en otros países, por ejemplo ahora mismo Portugal tiene un 20% de cuota de coche eléctrico porque su plan de incentivos ha sido ambicioso y muy sencillo de gestionar y se gestiona al momento. Eso es si empezamos a hablar de gestión de planes. Entonces, ahí es donde tenemos que ser más ambiciosos por parte de los organismos públicos. Y la moto eléctrica, yo creo que sí, aunque haya tenido un parón, yo creo que ya os digo que es un vehículo urbano que hay que apostar por él. Es fácil de cargar, tenemos que ver la facilidad de carga, que lo puedes cargar en tu casa propiamente, en el trabajo. Y por supuesto Smart, que ha apostado por el coche también muy urbano, eléctrico. Y eso solo es por donde tenemos que apostar primero, por la parte urbana, aunque sí que es verdad que luego habrá que apostar también por el viaje largo, ¿no? Directamente le vamos a preguntar a nuestros invitados de motos y de coches, porque es verdad, Emilio, que vosotros en Belka apostéis claramente por la moto urbana. Sí. Una moto eléctrica, fácil de mantener, fácil de cargar, como comenta José Manuel, por el tema de la batería extraíble sobre todo, que te la llevas a cualquier lado y la pones en la recarga, pero vuestra apuesta es directamente hacia esa moto urbana, porque sabemos que están llegando ya motos, o sea, motocicleta ya de más potencia, de más equivalentes a mayores cilindradas. Pero de momento vosotros, vuestras cifras que nos comentas que son buenas, ¿es por eso? Sí, es que en moto eléctrica más del 80% del mercado está concentrado en ciclomotor eléctrico y moto de hasta 125. De hecho, tenemos mucho, es decir, dentro de nuestro segmento de clientes el nuevo motero urbano es uno de los principales. Es decir, tenemos más
nuevos consumidores de moto que no vienen del sector moto que moteros del mundo de combustión que se pasan, a la moto eléctrica. También, ¿no? Justo, estamos descubriendo nuevos clientes que antes no conducían una moto, pero por todo el tema de las restricciones progresivas al tráfico de combustión en el centro de las ciudades, pues tienen que buscar alternativas para poder moverse en su día a día. Con la moto llegas a tiempo, bueno, sí, menos, después que contaminas menos, es decir, son todo ventajas. Efectivamente, te ahorras dinero en parking, pagas menos impuestos de circulación, llegas antes a los sitios. Por ejemplo, yo cojo el Google Maps y para llegar aquí me marcaba 35 minutos en coche y en moto he tardado 19. Es decir, claro, te ahorras todo el tráfico. No, por eso. Claro, y vuestra apuesta va muy enfocada a esa moto urbana. ¿Es fundamental que la moto lleve la batería extraíble? Pues yo creía que sí. Creía que sí. Bueno, no es que lo creyese, es que hicimos un estudio con la Universidad de Navarra y ante la pregunta ¿cuál es el mayor inconveniente que le ves a la moto eléctrica en el momento de compra? Pues la mayor parte de las respuestas, que eran más de un 40%, estaban enfocadas a la infraestructura de carga. Y debido a esa respuesta, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un segmento de producto que tuviese baterías extraíbles que se pudiesen cargar en cualquier enchufe doméstico, porque con eso aliviábamos el problema de la infraestructura de carga. Y han sido un éxito, pero es verdad que el último modelo que hemos lanzado, que es ahora mismo el top ventas en canal particular en España, no tiene batería extraíble. Vaya. Pero a cambio de no tener batería extraíble, tiene 220 kilómetros de autonomía y una velocidad punta de 135 kilómetros por hora. Hombre, es una buena compensación. Sí, claro. No se puede tener todo. Claro, es que no se puede tener todo en esta vida. Hablamos de baterías extraíbles con una autonomía de 80, 100 kilómetros como mucho, claro. Ahora nos habla de 200 y pico kilómetros y digo, bueno, igual me aguanto, ¿no? Con una batería que no es extraíble. Javier Sánchez, con Smart, claro, hablamos de esa veteranía, 25 años ya, desde el primer Smart eléctrico, ahora ya enfocados directamente al vehículo eléctrico, al Smart eléctrico, pero desde vuestro punto de vista, claro, en la empresa Smart sigue apostando, sigue viendo claro el vehículo eléctrico, pero ¿cómo veis que está evolucionando el mercado en cuestión de coche eléctrico? Porque claro, vosotros ya sí o sí sois eléctricos. Si tuviese algo de combustión, dice, bueno, pues podíamos ahí todavía aguantar, pero ¿cómo lo veis? Pues sí, ya no podemos volver más atrás, ¿no? Vuelvo a parafrasear otra vez a José Manuel, que tiene todos los datos. Al final, bueno, no creo en el vehículo eléctrico como segundo coche. Yo creo que hay que empezar a hablar del vehículo eléctrico como primer coche, ¿no? ¿Cuál es el 90% de las aplicaciones que hacemos en nuestro día a día? Pues ir a trabajar, movernos por ciudad, hacer 30, 40 kilómetros, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el coche eléctrico el segundo coche? Yo veo más un vehículo eléctrico como un primer coche, ¿no? Y es efectivamente la mejor solución de movilidad para ciudades como Madrid, ¿no? Sí, pero bueno, hablamos de ciudades. Yo apuesto claramente por el vehículo urbano eléctrico. Me parece que siempre que tengas posibilidad de recargarlo, porque seguimos pecando de infraestructura y de facilidad de recarga. Si tienes tu casa y tienes tu cargador ahí, miel sobre hojuelas. Pero si no, se te complica un poco la idea. Pero es verdad que como vehículo... Pero ya sabes cómo somos. Nos gusta tener nuestro coche y disponer de nuestro coche, aunque hagamos un viaje al año, que no vamos a la costa, pero queremos tener nuestro coche. Entonces, eso quizás sea... Todavía representa un freno, teniendo en cuenta cómo nos movemos en cuestión de infraestructuras. Desde luego, la infraestructura sin lugar a dudas es uno de los principales obstáculos que estamos teniendo para desplegar el coche. Creo que somos ahora mismo el antepenúltimo país de la Comunidad Europea a niveles de infraestructura de carga. Pero bueno, yo creo que, y es un tema que va a salir seguro a la palestra, disponemos de una fiscalidad absolutamente obsoleta y el cliente cuando compra un combustión pues no está siendo, o mejor dicho, el cliente del eléctrico no recibe esa mejora en la fiscalidad cuando compra un eléctrico y no le estamos favoreciendo en absoluto, ¿no? Nos ha mencionado José Manuel, nuestros vecinos de Portugal, que es que lo tenemos al lado, nos podían contar un poquito, ¿no? Con lo bien que les va. ¿Crees que nuestro mercado, según los datos que ya vais recopilando, está preparado para afrontar lo que se pretende? Porque ya no es lo que se quiera, sino lo que se pretende con el vehículo eléctrico. Sí, completamente, claro que... O sea, estamos en el mayor momento de conciencia ecológica por parte de la persona particular. Tenemos que decir, esto está medio en Madrid, Madrid capital. La media que hace un ciudadano normal es de 40 kilómetros al día. Vamos, o sea, la autonomía ahora mismo de las motos es de 150 kilómetros.
Las autonomías de los coches no te digo nada, 300, 400, 500 ya. La media que hace un vehículo de empresa en ciudad es de 100 kilómetros al día. O sea, es decir, están preparados, o sea, tanto moto como vehículo, como coche, preparado para también afrontar también el tema de flotas. Estamos hablando también que en el 2026, ahora lo de la RSC se cambia a ESG, que es Environment, Social and Governmental, y esto lo van a tener que declarar las empresas en la cuenta de resultados. Y la mejor publicidad de ESG es tener vehículos que también contaminen poco. Y luego que toda la política que tenemos ahora mismo en Europa, heredado del New Green Deal, pues es hacia el vehículo eléctrico. O sea que sí que hay que apostar, y España yo creo que sí que está preparado. ¿Está preparada la ciudadanía? Sí, cada vez más. Estamos en la mayor conciencia ecológica. ¿Están preparadas las ciudades? No en el tema de cargadores eléctricos, pero perfectamente se puede ahora mismo circular, y ya os he dicho las medias, ¿no? No nos estamos tomando muy en serio. En cuestión de, a nivel global, en el país, sabes que de más de 150 ciudades estaban obligadas por ley a contar con sus zonas de bajas emisiones, y a lo mejor de esas ciento y pico, llegamos a 10 o 12 ciudades las que lo han aplicado como tiene que ser. Por lo tanto, a lo mejor la conciencia todavía está un poco... La conciencia política yo creo que está. Bueno, hay que decir que las zonas de bajas emisiones ya existen en algunos países de Europa hace ya tiempo. Sí, en Italia, ¿no? Hay zonas peatonales y tal, y a Smart siempre se la ha dejado pasar, que lo sepáis, a motos y a Smart. Por cierto, ahora que hablamos de la zona de bajas emisiones, ¿cómo afrontáis, claro, para vosotros, todo lo que sea aumentar ese tipo de restricciones y tal, os viene bien? Hombre, nos viene fenomenal, pero de momento de 151 ciudades, como bien decía, son 14, concretamente las que lo han implementado. Supuestamente el año 2024 tendría que venir un pelotón de ciudades que lo implementasen. De hecho, el gobierno ya ha amenazado a algunas ciudades con quitarle determinadas partidas presupuestarias si no aplican esa restricción al tráfico de combustión en determinados perímetros de la ciudad. Pero bueno, la sensación es que van mucho más lentas de lo que debieran. Es decir, nos comparamos... No es que no se vayan a hacer, que van lentas. Sí, porque... Al final llegamos. Sí, y esto genera mucha confusión en el mercado, porque los fabricantes escuchamos qué es lo que dicen nuestros gobernantes, las intenciones políticas y las prácticas que quieren realizar en el sector, bueno, concretamente en la transición energética y concretamente lo que está vinculado al sector vehículo. Y nos despista mucho porque se habla de determinadas aplicaciones que son inminentes que no ocurren. Y desde la empresa se están haciendo muchos esfuerzos en inversión para crear infraestructuras productivas de vehículos eléctricos. Para alcanzar unos objetivos. Para alcanzar unos objetivos, efectivamente, con unas expectativas, efectivamente, y generamos unas expectativas que finalmente no se cumplen. Vemos a Javier asintiendo. Claro, hablamos de moto, que como ya hemos dicho, ¿no? Mucho más utilizable, ¿no? En una ciudad, en un entorno urbano, pero claro, efectivamente todo esto le afecta exactamente igual al coche, ¿no? Y más a una marca como Smart, que es enfocada al uso urbano prácticamente. Totalmente. Nosotros nos estamos saliendo ya un poquito del entorno urbano al 100%, ya el coche ya tiene más de 400 kilómetros de autonomía, dejamos de salir, nos salimos del segmento nicho del microcoche, ya tenemos un coche, pues un sub de 4.4, el último Gestar 3 que presentamos hace un par de semanas. Pero sí, definitivamente las zonas de bajas emisiones pues favorecen muchísimo el despliegue de nuestras marcas, ¿no? Yo quería también comentaros, el año pasado hablábamos en Smart, hay un estudio, estamos a la cola de Europa, ¿no? En infraestructura, estamos a la cola de Europa en penetración, pero había un estudio por ahí de Price del año pasado, yo creo que era de octubre o noviembre, decían que casi un 70% del español estaba dispuesto a comprarse un eléctrico en los próximos 5 años. No sé si lo leísteis por ahí. Yo no sé si tenemos ese porcentaje tan alto, pero yo creo que estamos por encima de la media europea, ¿no? Y yo creo que eso sin duda es el punto donde tenemos que ir mirando, ¿no? Qué potencial tenemos y de verdad enfocarnos en el tema de la fiscalidad. Lo que no puede ser que estemos 2 años esperando para que llegue un plan MOVES, un IVTM que no tiene ningún tipo de sentido, con la potencia fiscal,
en impuesto de matriculación, deducciones en el IVA. En fin. Hablaremos ahora un poco de los planes MOVES, por ejemplo, que acabas de mencionar, pero va a ser dentro de un momentito. Cortamos nada breve para unos buenos consejos y enseguida regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Seguimos hablando del vehículo eléctrico, de su implicación en el mercado español, sobre todo de cómo avanzamos, que como decíamos al principio del programa, a lo mejor no parece que avancemos todo lo bien que nos gustaría, sobre todo después de las declaraciones que estamos escuchando de nuestros invitados, que es verdad que por parte del gobierno pues se anuncian medidas que podrían funcionar bien, pero luego se aplican iba a decir una frase muy recurrente, tarde, mal y nunca, pero bueno, esperemos que el nunca no sea así, sino que se vayan aplicando, aunque sea un poquito tarde. Javier nos acaba de introducir en digamos, esas ayudas, ¿no?, que se plantean desde las administraciones, el plan MOVES. Yo no sé, José Manuel, cómo lo veréis de MSI, pero estas ayudas deberían de mejorar las cifras de que los datos que se van obteniendo de ventas, de previsiones, de tal, pero claro, si las ayudas no llegan o llegan tarde, afecta mucho a lo que las predicciones que se pueden hacer. Bueno, por supuesto, no, y sobre todo ya que ya no es solo que llegue tarde, que sean difíciles de gestionar. Si es que la cuestión que es una gincana para gestionar una ayuda del plan MOVES. Luego tenemos también pues eso, una legislación muy variopinta, que es, hay una legislación gubernamental, hay una legislación de una comunidad autónoma y hay una legislación también de un ayuntamiento. Entonces hay que pasar por esas tres patas. Esto también está afectando también al tema de los cargadores eléctricos. El otro día es verdad que escuché al presidente de una asociación gallega de concesionarios muy famoso, y tenía razón una cosa, dice, o sea, cuando pedimos las ayudas, en el momento es cuando son efectivas. Si me las das más tarde, ya no me valen para nada. Entonces, es cuando te la pido, es porque lo necesito, ¿no? Entonces, eso es, la ayuda tiene que ser inmediata, y que detrás del rigor, ¿no?, del legislador tiene que haber una justicia también. O sea, el rigor y la justicia no tienen que estar reñidas. O sea, si yo estoy exigiendo para que tengamos que bajar las emisiones de CO2 y sobre todo a nivel urbano, pues tiene que haber una justicia también de decir, tengo que ser el primer impulsor, el primero que empuje, ¿no?, este sector hacia vehículos, por supuesto, que emitan mucho menos CO2 y que sean más ecológicos. Por lo tanto, los fabricantes sí que hacen sus deberes, los distribuidores también, siguen ese rigor, pero no encuentran la justicia del parte del legislador
que les ayude a Claro, es usar que el esto, negocio. según no se cuenta y según se conoce, pues no suena tan bonito, ¿no? Para avanzar bien en el mercado del vehículo eléctrico. Emilio, yo quiero recordar que hace un tiempo, al poco de nacer Belka y de empezar a funcionar, vosotros asumisteis el coste, bueno, el coste no, asumisteis lo que es la ayuda que se ofrecía, se la dabais directamente al comprador y luego ya gestionabais por vuestra cuenta. Esto os funcionó bien para la venta, pero luego ¿cómo fue para recuperar la ayuda? Nosotros esa ayuda no la recuperamos. Para nosotros bueno, pues fue una campaña de marketing donde destinamos pues una partida presupuestaria muy alta y que lo hicimos para demostrarle al gobierno que si las ayudas son directas, efectivas, si se gestionan de la misma forma en todas las comunidades autónomas, si no conllevan una burocracia alarmante y se incorporan también otro tipo de vehículos como el ciclomotor eléctrico, pues las matriculaciones de motos eléctricas en este caso se pueden disparar hasta un 200%. Y eso es lo que ocurrió, es decir, disparamos las matriculaciones un 200%, realizando nuestro propio plan MOVES y le enviamos todos los resultados al IDAE, al Ministerio de Transición Ecológica. Después nosotros podemos enviar, y se lo vemos a todos los grupos parlamentarios, han enviado nuestras recomendaciones y nuestros estudios de que si las ayudas son inmediatas, iguales en todas las comunidades autónomas y sin burocracia, y ya en el mejor de los casos no repercuten como un ingreso patrimonial en la declaración de la renta, pues las matriculaciones aumentan igual que ocurre en otros, que nos dice en otros José países. Manuel, que el que pide una ayuda no es, hombre, es que habrá muchos casos que dice, bueno, ya que me dan la ayuda, no la necesito, Sí, pero que me la den. Es que el propietario de vehículo eléctrico privado suele tener una renta, suele ser varón, mujer indistintamente, suelen tener más de 40 años, una posición socioeconómica pues ya estable y suelen tener unas rentas medias de en torno de más de 80.000 euros. Entonces, claro que se necesitan incentivos que sean inmediatos, porque hay gente que no puede financiar. Ya tenemos clientes que les cuesta financiar una ayuda de 1.100 euros, que es la que se da en la moto, en el coche ya no me lo quiero imaginar. Y después lo que no se puede hacer, que es que son cosas que es puro sentido común, que parece que en este país el sentido común es el menos común de los sentidos. Si el gobierno dice que en julio van a abrir un nuevo MOVES mejorado, ¿qué va a ocurrir con las ventas de enero a julio? Si el gobierno te dice que para comprarte una casa en julio te van a dar una ayuda, ¿te vas a comprar una casa de enero a julio? No, claro. Pues esto es lo que está ocurriendo también. Es decir, cuando intervienes un sector hay que tener mucho cuidado con lo que comunicas. Es decir, y parecen tonterías comunicar que se va a abrir un nuevo MOVES 4 en julio, mejorado y tal, porque esto genera un impacto negativo en el sector. ¿Quién piensa en eso? Quiero decir que vale, son anuncios que están muy bien, que dice, bueno, pues qué bien, va a haber otro MOVES mejorado, vamos y tal, pero claro, no, en julio, lo que tú dices, ¿y qué hacemos hasta julio? ¿Dejamos de vender coches porque no? No sé, Javier, ¿cómo estáis viviendo vosotros desde Smart toda esta historia de las ayudas y todo esto? Poco más que añadir, estamos metiendo toda esa incertidumbre en la espalda del cliente, ¿no? El MOVES tarda 2 años en llegar o no llega, para coche y para cargador, la burocracia es infernal. Nosotros incluso ofrecemos ese servicio dentro del precio de venta del coche, toda la gestión del MOVES y demás. Como decía José Manuel, oye, cada comunidad autónoma con su diferente normativa, parece que estamos intentando que nunca lleguen las ayudas, ¿no? Y también 100% de acuerdo con lo que comentaba Emilio, que bueno, que es que parece que los políticos no tienen ni idea de lo que ocurre dentro del sector, ¿no? Y metemos más incertidumbre todavía dentro del cliente. Oye, es que acabas de decir algo, da esa impresión, ¿verdad?, de que los políticos no tienen ni idea de lo que ocurre en el sector o cómo gestionar este sector a la hora de lanzar informaciones como MOVES 4, que va a ser mucho mejor, pero dentro de unos meses. Absolutamente, y es una pena muy grande, porque somos el segundo país de Europa de fabricante de vehículos y un mercado que tiene un gran potencial y muchísimas posibilidades. Y estamos totalmente a la cola de Europa. Solo podemos mejorar, sí, pero también lo decíamos al principio, estamos mejorando, pero se está ralentizando y hay que moverse. ¿Cuentan los gobiernos con la opinión del sector? Porque tenemos oportunidad de hablar con muchos
agencias, formaciones, empresas vinculadas, asociaciones, en fin, con mucha gente relacionada con el sector que intenta esa comunicación con el gobierno, es decir, contar realidades y hacer peticiones lógicas, pero no parece que haya mucho caso en todo esto, no sé, José Manuel, vosotros os dedicáis a recopilar datos, pero con todas estas informaciones, no, pero bueno, con todo lo que nos acaban de decir a nuestros invitados, ¿a dónde van esos datos? ¿Qué previsiones se pueden hacer? Por ejemplo, si va a salir un MOVES 4 en julio, ¿qué previsiones puede haber ahí? Pues, hombre, si contamos que, bueno, pues que más o menos que va a salir ese MOVES y contamos con ello. Es verdad que no podemos hacer muchas veces hechos fundados hasta que no ocurre el hecho, ¿no? Claro. Eso es verdad, ¿no? Pero que sí, hay una cosa que ha hecho Emilio muy importante, que es verdad, no hablemos de ayudas, hablemos de incentivos, porque el incentivo es como una inversión, porque luego ellos recuperan el dinero. O sea, estamos hablando de que cada vez que se vende un vehículo hay un 21% de IVA. También hay una serie de impuestos que hay que pagar y estamos hablando que estamos manteniendo un sector, que estamos manteniendo que el distribuidor puede mantener a sus empleados, que tiene que pagar impuestos a sociedades, que luego también la marca... tienen unas personas que tienen que mantener como empleados. También estamos hablando de una distribución, hay que distribuir vehículos, luego se venden recambios, o sea, es decir, luego hay un efecto dominó muy importante en la economía que luego ellos recuperan. Y ojo, cuando se da un incentivo al cliente final, ellos lo tienen que declarar en la declaración de la renta, poquito, pero es una parte más que recuperan. Es decir, estamos hablando de un sector que entre coches y motos industriales es el 13% del PIB en España ahora mismo. O sea, es decir, que todo lo que se incentiva, ahora que por ejemplo los agricultores también se están quejando, ¿no?, de que necesitan incentivos, estamos hablando que también es otro 12 o 13% del PIB español. Por lo tanto, todos los impuestos que sean nuestros, que vaya para incentivar sobre todo grandes sectores que crean empleo y riqueza, oye, para mí los impuestos mejor empleados. ¿Vale? No, sí, que nadie dice que los impuestos no estén bien empleados. Lo que pasa que es verdad que si tuviesen un recorrido lógico y tal, pues sobre todo subvenciones, ayudas y todo esto, pues sería mucho más por eso hay que hablar de incentivos, todo. Porque el incentivo siempre es pues como un acicate para que se ayude a comprar el vehículo, pero el incentivo no es ayuda, el incentivo es solo que es un retorno, luego tienen retorno a la inversión, bueno, y se ha demostrado, que se ha demostrado que tienen retorno a la inversión. Y vosotros como empresas, como empresarios o como distribuidores o vendedores de vehículo eléctrico, esto que acabamos de decir, el MOVES 4 para julio, ¿cómo afrontáis esa fecha hasta que llega julio? ¿Bajáis precios? No, con muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre. Y es que además el peso de la gestión recae en el fabricante o en el distribuidor. Porque, lo decía Javier, a mí me cuestan dinero los incentivos. Es un incentivo que es una subvención a compra de la que es el cliente, el beneficiario, pero los gastos de tramitación se están trasladando al distribuidor o al fabricante. Claro. Por lo tanto, a mí la configuración de incentivos que hay hoy me cuesta dinero. E incluso, nosotros mismos tenemos una persona simplemente para gestionar incentivos. Eso a nosotros no nos genera valor, es puro gasto, que se lo tenemos que quitar al margen del vehículo. Pero es que tenemos distribuidores que les cuesta muchísimo llegar a final de mes, pero muchísimo, que se vuelven locos con la tramitación de las ayudas. Y que tienen que poner o un recurso parcial, claro, a eso me refería, y el tiempo que están gestionando ayudas no están vendiendo motos, que es lo que les da de comer, ¿no? Entonces, esto se puede hacer muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Vamos a nada, cortamos brevemente para unos buenos consejos como siempre y enseguida regresamos para escuchar a Javier lo que opina de este asunto. Los analistas de Fidelity prevén una mejoría en la mayor parte de los sectores durante este año. Y por primera vez desde la pandemia, la mayoría de ellos piensa que la inflación de los costes de las empresas va a bajar. Anualmente, nuestros analistas de todo el mundo tienen más de 20.000 reuniones con empresas, una cada 10 minutos de media. Y cada año les preguntamos sus previsiones sobre las compañías y sectores que cubren. A pesar de las inquietudes geopolíticas, como las guerras de Ucrania y Gaza
o las elecciones que tendrán lugar en medio planeta, las reuniones con los equipos directivos han sido muy positivas en lo que respecta a sus perspectivas para el 2024. Salvo excepciones como la energía o los servicios financieros, el 61% de los analistas opina que el sector que cubren estará en expansión a final de año. En cuanto a las regiones, Japón es sin duda la preferida. Las expectativas de crecimiento de los ingresos y los beneficios en 2024 en este país son más altas que en cualquier otra zona geográfica. Además de que su inflación es bienvenida tras décadas de estancamiento de su economía. Las empresas se aprietan el cinturón, la demanda sufre presión y el poder de fijación de precios desciende. Pero la encuesta Analistas de Fidelity nos dice claramente que para la mayoría de las empresas el sistema se reiniciará y la próxima fase del ciclo las aupará en lugar de lastrarlas. Pues vamos a dejar que Javier Sánchez nos cuente un poquito también cómo afrontan estos periodos, ¿no? de unos planes a otros, en donde se prevé, en principio, no sé, Javier, un parón de ventas hasta que recuperemos Esperemos que no. móviles. Bueno, pues a nosotros nos pasa un poco igual. Comentaba Emilio que tenía una persona dedicada en exclusiva al tema de la gestión y demás. En nuestro caso no tenemos a una persona que esté dedicada dentro de la marca solamente a la gestión, pero sí que tenemos a una persona que es un delegado de ventas especializado en este tipo de ayudas, porque hay comunidades que se hace de una forma, hay comunidades que se hace de otra. A nivel de agente, nosotros ya pasamos a modelo de agencia, también tenemos personas dedicadas solamente a este tema de gestión. Pero es lo hablado, o sea, el coche ha subido muchísimo de precio en los últimos 10 años, muchísimo. Y ya que no quería comentar eso para no alterar a la gente, pero es que es verdad, no hay más remedio. Y está claro que el vehículo eléctrico es un producto caro, todo el mundo lo sabe. O sea, se sabe la renta media del personal objetivo del target, del cliente que compra un vehículo eléctrico, y tenemos que centrarnos en la fiscalidad, ayudas, deducciones de IVA, IVTM, impuesto de matriculación. Es que hay muchísimas cosas. O sea, tenemos que bajar lo que pone el cliente encima de la mesa para llevarse un coche a su casa. Pues mira, como nos queda poco tiempo, vamos a aprovechar, y os doy la palabra a cada uno un momentito, no hace falta, para hacer unas peticiones lógicas para que este sector del vehículo eléctrico avance un poco mejor. Yo la verdad que, bueno, pues los legisladores, ¿no? Bueno, pues que pongan toda la carne en el asador, lo que hemos dicho, que se exigen, ¿no? Pues luego que también ayuden, ¿no? Ayuden a que el sector salga adelante. Pero sobre todo es una petición más a nivel particular y de flotas que confíen en este tipo de vehículos, que perfectamente, o sea, tienen la autonomía suficiente, que hoy en día cada vez sí es verdad que se está avanzando en lo de los puntos de recarga, y que es importante, ¿no? Pues nada, defender nuestro medio ambiente, que eso es importante, y sobre todo más a nivel urbanidad, aunque es verdad que el vehículo puede hacer viajes largos. Por lo tanto, que la gente no le coja miedo, que los coches están muy bien hechos, que las motos también, y que de verdad que apuesten por ello, sobre todo también a nivel de flotas, que yo creo que es importante, ¿no? Pues nosotros, ¿qué te gustaría? Sí, en nuestros estudios, cuando comenzamos la actividad, el principal dolor que tenían nuestros potenciales clientes era la infraestructura de carga, ahora es el precio. Por lo tanto, lo que pedimos es un sistema de incentivos que incentive, porque ahora mismo es más una molestia que un incentivo. Que sean directos, que se gestionen en todas las comunidades autónomas igual, que no impliquen... Reducir la burocracia. Efectivamente, reducir la burocracia. Sí, hacer las cosas simples y sencillas. 100% de acuerdo con Emilio. Dejemos de culpar a la infraestructura de recarga, en su mayoría, como el culpable de las ventas. Los coches tienen autonomías suficientes y las motos para el uso diario que se les da, que es el 90% del uso que un cliente hace en ciudad. Y, por favor, mejoremos la fiscalidad. El precio es de todo lo que al final habla un cliente.
no parece tan grave, ¿no? Pedir que se mejore la fiscalidad, que las ayudas sean efectivas y rápidas además, para que el cliente por lo menos se sienta satisfecho, vea que en este caso su compra se va a ver beneficiada, aunque como nos explica José Manuel, luego es todo esto repercute, es como una rueda, ¿no? Pero que mueve la economía al fin y al cabo, y sobre todo hay que buscar la satisfacción del cliente final. Y bueno, si mejoramos la burocracia, como decimos, seguramente que avanzaremos mucho mejor. Pues hasta aquí un programa más. Despedido a nuestros invitados, José Manuel López, director comercial de MSI. Muchas gracias por su presencia, por vuestros datos, que siempre nos vienen muy bien para entender cómo avanza el sector de la automoción. No, y darles la enhorabuena, que son una iniciativa privada y que tienen que luchar cada día con todo esto. O sea, que sí, lo de todos mis respetos. La palabra luchar parece que está muy presente. Emilio Froján, CEO de Belka Motor, muchas gracias también. Muchísimas gracias a todos. Y mucha suerte, que sigáis avanzando y creciendo como hasta ahora, porque por lo menos alguien puede decir que le va bien. Y Javier Sánchez Valdivia, director de postventa de la red de Smart España, muchas gracias también por tu presencia. Muchas gracias por la oportunidad. Y hasta aquí un programa más de Ruta 2025. Ya sabéis, seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.